este tema que era el análisis de consistencia, ¿no? Bien, habíamos dicho que podríamos tener errores, ¿no? Que podrían clasificarse en dos. Los que serían los errores de tipo sistemático, o bien podría ser un error del tipo accidental, ¿no? Habíamos mencionado que el sistemático se refiere a errores acumulados que se estarían dando en el tiempo. En cambio, el accidental es un error, ¿no? Como su nombre indica, de tipo accidental, ¿no? Bien, luego habíamos visto esta gráfica, ¿no? Usando lo que representa el método de doble masa. Entonces, lo de doble habíamos visto en el sentido de que teníamos de referencia los datos de una cierta estación que ya sabíamos de antemano que estaban bien, versus el nuestro, ¿no? Que queremos verificar. Lo demás habíamos mencionado que en términos, que van en términos acumulados, ¿no? Los valores. Entonces decíamos que si al graficar, ¿no? Estos puntos, encontrábamos una línea recta, entonces significaba que nuestros datos estaban todo ok, ¿no? Bien, si teníamos un quiebre, ¿no? De esta manera, entonces eso representaba, debería de graficarse así, ¿verdad? Pero sin embargo, está graficando, se estaría viendo de esa forma, ¿no? Entonces, esto representaba un error sistemático, ¿no? Como habíamos visto la última vez, ¿no? Entonces, en este caso, nos da a entender que se estaría produciendo una sobreestimación, ¿no? Del referencial que deberíamos tener. Pero también podemos tener una cosa así, ¿no? Ya que sería también un error sistemático, pero en términos de subestimación, ¿no? Bien, también podríamos tener errores que también se da de esta forma un quiebre, ¿no? Un salto así como estamos viendo, que son los errores accidentales, ¿no? Los errores accidentales. Bien, entonces también la última clase hemos visto de referencia lo siguiente, estos valores que ustedes tenían que graficarlo, ¿no es cierto? Entonces, para poder realizar la actividad de ahora. Entonces, habíamos visto que en el eje X tenía que ir esta estación, que era la estación de referencia, y el eje Y, la estación Higueras. ¿Está bien? Entonces, cada uno de ustedes les había pedido que grafiquen, ¿no es cierto? Y que lo lleven a una planilla en Excel, ¿no es cierto? Y lo lleguen a imprimir, ¿no? ¿Cómo les ha ido? Muy bien. Entonces, en ese sentido, para premiar, ¿no? A los que han hecho, entonces les voy a dar 3 minutos para que puedan subirlo a Classroom, ¿ya? Entonces, en este momento estoy creando y sáquenlo una fotografía a lo que han hecho y me lo pasan directamente al Classroom, ¿ya? En 3 minutos. Permítame un segundo crear el acápite para que ustedes lo puedan subir. A ver, prácticas, aquí estamos. Entonces, tarea lo vamos a llamar gráfica, análisis de consistencia. Bien, pueden subirlo por favor y hasta crear. En 3 minutos.
Bien, un minuto más. Inge, buenas tardes. Disculpe, ¿habría que hacer la gráfica más? ¿Había que hacerla? Solo los puntos. Ah, ya está bien, gracias. Sí. Diez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, y cerramos. ¿Ya? Esto es más en términos de darles puntos extras a los que han cumplido, ¿ya? Muy bien. Continuamos. Bien, ahora sí. Como mencionábamos, entonces tenemos X y tenemos Y. Ahora, en base a las gráficas que ustedes tienen, vamos a hacer lo siguiente. Seguramente que les ha dado la gráfica de esta forma, algo aproximado, ¿verdad? A ver, denle una mirada a sus gráficas, comparen. Seguramente nos ha dado algo similar, ¿no es cierto? Bien, ¿qué cosas podemos percibir? Les pregunto, ¿esto correspondería a un error sistemático o bien podría ser un error accidental? ¿O es que no hay ningún error? ¿Qué me dicen? A ver, vamos a preguntarle a alguien que está en línea. Jorge Fiorilo. Muy buenas tardes, Jorge. Por favor, ¿me podrías decir qué tipo de error identificaríamos? Jorge. Jorge, ¿me escuchas? Esta es parte de la participación en clases, ¿ya? Jorge Fiorilo. Muy bien. Vamos a pedir a otra persona. Ligia Lozano. Ligia Lozano, ¿me podrías, por favor, Ligia Lozano, muy buenas tardes. Sí, Inge, muy buenas tardes.
Por favor, ¿me podrías indicar qué tipo de error sería y por qué? ¿Será que podría ser un error sistemático, Inge? Ya, ¿por qué podría ser un error sistemático? Mm, porque quizá nos hemos equivocado en algún dato. Eso es cierto, pero en términos de interpretar, hemos hablado cuando hay un quiebre de pendiente, ¿no es cierto? Sí, Y eso representaría un error sistemático. O sea, cuando encontramos un cambio de pendiente, entonces ya automáticamente podríamos decir que se trata de un error sistemático. En cambio, si encontraríamos más o menos este quiebre, ¿no? De repente el punto que estamos, vamos a suponer lo siguiente, es este nuestro punto último. El que sigue debería de darnos si todo estaba ok aquí, pero si por alguna circunstancia nos está dando arriba. Entonces, en ese caso se trataría de un error accidental. Ahora, si observamos los puntos que tenemos aquí, se trata de un error, como bien has mencionado, Ligia, un error sistemático, ¿verdad? O sea, si todo hubiese estado ok, ¿no es cierto? Como que siguiendo la misma tendencia de la pendiente inicial, debería darnos, ¿no es cierto?, esta pendiente. Pero si observamos, y es bastante claro que a partir de este punto, como que cambia la pendiente, ¿no es cierto? Se estaría subestimando, ¿no? Ahora pasa algo interesante. Observamos que desde este punto nuevamente se va retomando la pendiente original, ¿verdad? Aquí teníamos una cierta pendiente, que lo vamos a remarcar así, ¿no? Y esa pendiente nuevamente se estaría retomando, ¿no? A partir de este punto. Lo que significaría que en este periodo, ¿no? Que estoy remarcando, ahí se estaría dando lo que sería nuestro error sistemático, ¿no? Entonces eso implica que tenemos un error, sí, pero no durante todo, ¿no? ¿Cierto? ¿No? Solamente en un cierto periodo. ¿De cuántos años? 2, 4, 6, 8, 9 años donde se tendría este error sistemático. ¿Está claro? Muy bien, Ligia, te agradezco. Muchas gracias. Excelente tu respuesta. Bien, se comprende, ¿verdad? A eso, por favor, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna duda tal vez? Muy bien. Está claro, ¿no es cierto? La forma de encontrar el tipo de error. Muy bien, entonces habíamos dicho que esta herramienta, el método de doble masa, uno, nos permite identificar si hay o no hay errores, ¿verdad? Ahora, el segundo paso es corregir ese error, ¿no es cierto? Podemos corregir ese error. ¿Bien? Muy bien, entonces, ¿y cómo lo vamos a corregir? Y eso es lo que ahora vamos a ver, ¿ya? Entonces, por ello era importante que ustedes lo tengan. Entonces, vamos a seguir paso a paso lo que tenemos que hacer, ¿ya? Muy bien, entonces, por favor, con sus respectivas gráficas que lo tienen, hagan lo siguiente, ¿ya? Primero, grafiquen la línea AB, ¿ya? Con sus puntos. Grafiquen la línea AB. Vale decir, ¿no? De los puntos que tengan con una regla, traten de graficar siguiendo la pendiente, ¿no? Más o menos que tendrían de estos puntos iniciales, ¿ya? Grafiquemos entonces el punto AB. Nos vamos a dar un minuto para que ustedes grafiquen esa línea AB.
Una vez que hayan graficado, por favor me confirman para el chat para darme cuenta quiénes ya han graficado, ¿ya? Entonces pueden poner, por favor, ya está, una cosa así, ¿ya? Dentro de lo que se refiere al chat, por favor, ahí colocaremos. Excelente. Gracias, David. Gracias, Johan. Ya van dos. Leonardo, muy bien. Farid, Alejandro, excelente. Wendy, muy bien. Marisabel, Lenny, Johnny, excelente. Miguel Ángel, Edwin Daniel, Lisette, Mauricio, John Jeremy, muy bien. Getsi Marca, muy bien. María Isabel, excelente. Ruiz Espinosa, Tito, Rimer, Ligia, Rafael, Mauricio, William, muy bien. Gracias, Luis. Muy bien, Víctor Hugo, Nicole, excelente. Muy bien, Víctor Hugo. Excelente, David. Bueno, a la pregunta que me haces, David, no necesariamente tiene que comenzar en el punto 00, sino que tiene que ser la recta que esté lo más cercano y representativo de estos puntos, de esa nube de puntos que tendríamos, ¿ya? Entonces no necesariamente tiene que pasar por este punto 00 como pregunta, sino tiene que ser lo más representativo con una regla, esto nos va a resultar mejor, ¿ya? Entonces, esa es la respuesta. Muy bien, creo que hemos todos completado lo que representa este primer paso, AB. Ahora pasamos al segundo paso, ¿ya? El segundo paso van a graficar este segmento CD de la misma forma, ¿no? Que pase de la forma más representativa por estos puntos, ¿no? Por estos puntos. A ver, vamos a graficarlo de esta forma aquí. Entonces tenemos que hacer, voy a agarrar el azul. Entonces tengo todos estos puntos que hemos dicho que son los errores, ¿no? Que se han dado de forma acumulada. Entonces con una regla, ¿no? De la forma más representativa, entonces tengo que pasar por todos esos puntos, ¿no? Entonces tenemos la roja y luego tenemos la azul, ¿ya? Entonces procederemos a trazar el segmento CD. Y nuevamente me confirman, por favor, para proseguir con el siguiente paso.
Excelente. Muchas felicidades a todos. Muy bien, hemos completado el segundo paso. Ahora vamos a proceder al tercer paso, ¿ya? El tercer paso consiste en lo siguiente. En la intersección que tengamos entre esta línea roja y la azul, ¿ya? En ese punto de intersección, justo por ese punto de intersección vamos a trazar esta línea que lo tenemos ahí, ¿no? Esta línea horizontal, ¿ya? A ver, para verlo de otra manera, entonces vamos a darle un color verde, vamos a suponerlo aquí de esta manera. Entonces vamos a suponer que la intersección se dé por aquí, ¿no es cierto? Entonces, por ese punto de intersección voy a trazar una línea horizontal, ¿ya? Una línea horizontal, ¿ya? Paralela, ¿no? Entonces, por favor, procederemos a ese tercer paso, ¿ya? De graficar esta línea horizontal. Y me confirman también nuevamente.
Muy bien, excelente. Vamos a pasar con el siguiente paso. El siguiente paso es lo siguiente, es trazar una vertical. Pero esta vertical pueden trazarlo donde ustedes deseen, dentro de este tramo. Me explico. Tenemos, ¿no es cierto? Este es nuestro último punto, ¿no? Donde tenemos el error. Entonces tenemos todo ese espacio donde podamos trazar una línea vertical, ¿ya? Entonces, si alguien desea, lo traza ahí, donde queramos, pero se trata de trazar una línea vertical, ¿ya? Como estamos viendo ahí. Entonces, por favor, procederemos al trazado de esa línea vertical, ¿ya? Que esté comprendido en este tramo, ¿no? Y me avisan, por favor, para confirmar lo que están haciendo. Vamos a proseguir. Entonces, una vez que hemos seguido todos esos pasos, es lo siguiente. Su atención, por favor, para la explicación. Si observamos, habíamos dicho que nuestros puntos que hemos graficado, estos puntos que tenemos, son los errores, ¿verdad? Están subestimados. Si nuestros puntos hubiesen estado correctamente, deberían estar graficados sobre esta línea roja, ¿verdad? Pero sin embargo están graficados sobre la línea azul. Por eso tenemos el cambio de pendiente, ¿no es cierto? Entonces nuestro objetivo es corregir, vale decir, este punto que lo tenemos ahí, tenemos que llevarlo ahí, donde corresponda. Cada uno de estos puntos que lo tenemos ahí, ¿no? Subestimados, tenemos que llevarlo a su posición correcta, ¿no? Entonces, para poder, ¿no? Incrementar el valor
o incrementar la pendiente, ¿no? Lo que tenemos que hacer es lo siguiente, y ese es el siguiente paso. Entonces, una vez que hemos trazado la línea vertical, esta línea vertical habría intersectado a la línea azul en este punto, ¿verdad? Entonces grafiquen, por favor, la línea verde e identifiquen este punto de intersección con la línea azul. Y de la misma forma, vamos a graficar otra línea horizontal, pero esta vez en el punto donde intersecte a la línea roja. Entonces trazamos también una línea horizontal, ¿ya? Entonces, por favor, vayan trazando. Muy bien. Entonces, vamos a encontrar, lo vamos a llamar RS a esta altura, y esto lo vamos a llamar XY, ¿ya? RS y XY. Entonces, cada uno de los valores, ahí vamos a ir al sector de los valores. A ver, permítanme un segundito. Todos estos valores desde el año 1958, ¿no? Que tenemos ahí el valor, hasta el año 66, ¿no? O sea, de todos estos años, sus respectivos valores, que son todos estos, entonces están mal, ¿verdad? Están subestimados. Todos estos valores están subestimados. Entonces, como están subestimados, tenemos que, sus valores respectivos tenemos que incrementarlo, ¿no es cierto? Entonces, para eso lo que estamos haciendo es encontrar un factor de corrección que nos permita aquello. Entonces, significa que nuestros valores, ¿no? Un cierto valor, tenemos que multiplicar, ¿no? Por un cierto valor, ¿no? Para corregirlo. Voy a suponer que fuera de un cierto año 823 milímetros, que ya sabemos que está subestimado, que está mal este error. Pero para corregirlo tengo que multiplicar por un cierto factor de corrección, ¿no? Como sé que está subestimado, entonces tengo que incrementarlo, vale decir, para que esté corregido, este valor de 823 tiene que ser incrementado, ¿no? Y por supuesto, para que se tenga ese incremento, el factor de corrección tiene que ser mayor a 1, ¿no es cierto? Para que se vea ese incremento, ¿no? Mayor a 1. Entonces, si observamos entre estos dos segmentos, el XY y el RS, ¿no? O sea, nuestro objetivo es que la pendiente que tenemos aquí, ¿no? O digamos este segmento que tenemos como RS se incremente para XY, ¿no es cierto? Vale decir, un cierto punto que tenemos aquí, vamos a suponer esto, tiene que llegar hasta aquí. Entonces, ¿cuánto tenemos que incrementarlo? Pues precisamente para tener el factor de corrección, ¿no? Mayor a 1 tendría que ser X sobre Y, o tendría que ser, a ver, les pregunto, ahí es un poquito usar la parte racional, de decir, a ver, ¿cuál de los dos me va a permitir lograr un factor de corrección mayor a 1? XY sobre RS, ¿no? O RS sobre XY. Díganme ustedes, por favor. Exacto. Por supuesto, el segmento mayor tendría que estar en el numerador, que es el XY.
y el menor tendría que estar en el denominador. Y de esa forma garantizamos que el factor de corrección va a ser mayor a 1, ¿no? Por tanto, el factor de corrección va a ser igual el XY dividido entre RS. Esto es la forma como tenemos que encontrar este factor de corrección, ¿no? O factor correctivo XY sobre RS. ¿Qué hacemos para ello? Atentos, por favor. Primero, el XY, lo tenemos hasta aquí, hacemos una proyección, ¿no? Hasta donde corresponda en el eje Y. Lo propio aquí con esta otra línea base, ¿no? Para tener esta altura del XY. Entonces nos da estos dos puntos en el eje Y, ¿verdad? Entonces, a la escala que estemos utilizando, por decir, en este caso, esto representa 12.000 y esto representa 14.000, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando aquí en este segmento 2.000 más esto, 2.000 más 2.000, 4.000, ¿no es cierto? 4.000, esto tiende más o menos algo de 5.200, algo de 1.200, y aquí más estos 700 más o menos, 5.900, ¿verdad? Entonces, esta altura más o menos corresponde a 5.900, ¿no? Colocamos ahí. Entonces, eso va a variar, depende de ustedes, dónde hayan graficado esta línea vertical, ¿no es cierto? Y en función a la escala que ustedes hayan adoptado, ¿ya? Entonces, tomamos 5.900 en nuestro ejemplo. Lo propio hacemos con el cemento RS. Entonces, lo mismo, vamos haciendo esta proyección correspondiente al eje Y y a la escala que estemos utilizando. Entonces aquí tenemos 2.000, aquí algo de más de 1.000, entonces seguramente 3.300, más esto que debe ser algo de 600 o 550, entonces eso nos da 3.850, ¿no es cierto? Entonces esto de 3.850 corresponde a esta otra altura. ¿Está bien? Entonces dividimos y nos sale a nosotros 1,532 este factor de corrección. Entonces, por favor, ustedes encuentren su factor de corrección. Ya nos vamos a dar 2 minutos para este paso. Y luego me indican, por favor, en el chat que ya lo tengan. ¿Mm?
Muy bien, gracias Luis, excelente. Gracias Mauricio, muy bien Luis Bernardo, Wendy, muy bien, Farid, Enrique, muy bien, gracias David, Hinojosa, muy bien Mauricio, excelente Miguel Ángel, Joseph, muy bien, bien Rafael, excelente Agustín, bien Marisabel, Johan, Ronald, Edwin Daniel, Lenny, Ariel Morales, muy bien. Bien, vamos a proseguir, ya, si no el tiempo no nos va a dar. Muy bien, entonces seguramente que hemos encontrado un valor aproximado, ¿no? En este orden de 1,5, ¿no? Entonces esto nos da a entender que de la altura que tenemos, ¿verdad? Tenemos que adicionar un 50%, eso nos está diciendo más o menos este valor, ¿no es cierto? Este factor de corrección que nos haya salido un promedio de 1,5 significa que estaríamos teniendo un 50% de incremento, ¿no? A los valores, ¿no? Eso nos está diciendo. Bien, ¿y cómo vamos a corregir? Entonces, atentos. ¿Ya? Atentos porque esto lo van a completar esta tarea para presentar posteriormente. Entonces, ya sabemos que del año 1958 hasta el año 1966, ¿verdad? Todos estos valores están mal, que se trata de un error sistemático, hemos dicho, ¿verdad? Entonces, tenemos que corregir los valores desde el año 58 hasta el año 66. Entonces, ya habíamos mencionado que este error del año 58, este valor, tenemos que incrementarlo, ¿no es cierto? Entonces vamos a escribir por aquí, porque el resto lo vamos a hacer de la misma manera, ¿no? Entonces tenemos este valor 723,3. Ya sabemos que este valor está mal, que está erróneo, ¿no es cierto? Pero para que esté correcto, entonces voy a corregir. Y para eso voy a multiplicar por el factor de corrección, ¿no? Vale decir, este valor para que esté corregido le tengo que incrementar 50%, habías dicho, ¿no es cierto? Entonces, habíamos visto que ese factor de corrección era 1,532. Entonces, 723,3 por el factor de corrección que es 1,532. ¿Y eso nos da cuánto? Entonces, nos estaría dando del año 58, 1108,1, ¿verdad? Entonces, por supuesto, tenemos que esperar que este valor, ¿no? Se incremente el 50% y nos da ese valor, ¿no? Entonces, aquí ya está en esta tabla, ustedes ya lo tienen para que lo comparen. Entonces, este valor lo hemos incrementado y ahí está el incremento, ¿no? De 1108,1. Pero como habíamos indicado, no solamente es de este año, sino también desde los siguientes años, desde el 59 hasta el 66, ¿verdad? Entonces, tenemos que corregir esto hasta aquí, ¿verdad? Entonces, este valor, 723, perdón, del año 1959, que es este valor, hasta aquí, tenemos que multiplicar por el factor de corrección como hemos hecho como esto, ¿no es cierto? Entonces, todo este rango tenemos que seguir el mismo procedimiento, vale decir, tenemos que multiplicar toditos por el factor de corrección, ¿no? O sea, tendríamos que multiplicar cada uno de esos valores
por 1.532, ¿no? Y multiplicando por todos esos valores, entonces vamos a tener estos nuevos valores que ahora sí ya van a estar corregidos, ¿no es cierto? Ya van a estar corregidos. Entonces tenemos 1, 2, 4, 6, 8, 9 valores que tenemos que corregir, ¿no? Muy bien, y si recordamos, para poder graficar, entonces habíamos hecho lo acumulado, ¿verdad? Entonces 563 más este nuevo valor y nos daba este otro valor, ¿no? Este total anterior más el nuevo valor y así sucesivamente, ¿no? Entonces, como este valor ya está mal, entonces tendríamos que actualizar esta columna, ¿no? Pero ahora tendríamos que actualizar con estos nuevos valores que ahora sí ya sabemos que están corregidos. Y hasta el final, ¿verdad? ¿No? Para tener el acumulado total. ¿Está bien? Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es lo siguiente. Bueno, eso es lo que habíamos explicado, ¿no? Tenemos que volver a graficar, ¿ya? Esto era el X, ahora el Y ya no graficamos con esto, sino el Y ya sería con lo corregido, o sea, con los valores que acabamos de sacar los acumulados, ¿no? Entonces, si todo está ok, ¿no? Entonces, ahora nos tendría que dar una línea recta, ¿no? Que nos dé a entender que todo está corregido. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta, por favor? ¿Algo que no esté claro? Muy bien, por lo que veo todo está súper claro, ¿ya? Entonces, todo este cálculo que estamos mencionando hasta aquí, por favor, va a estar en términos de una práctica, ¿ya? Entonces ya han avanzado con la primera parte que no era obligatorio, ¿no? Pero sin embargo les había dicho que lo hagan, entonces me han presentado, pero voy a premiar con algunos puntos a los que me han entregado, pero el resto no está perjudicado para nada, o sea, no han perdido ningún punto, solo el resto ha ganado puntos extras, ya, nada más es la diferencia. O sea, le estamos premiando a ellos porque han cumplido, ¿no? Con el pedido. Muy bien, entonces, ¿para cuándo esto? Hoy es jueves 22 de octubre. ¿Para cuándo desearían entregar esta práctica? Dígame, por favor, un referencial. Para el miércoles, sí, en la próxima clase. Ya, para la próxima clase. ¿Están de acuerdo? Sí, está bien. Muy bien. Entonces, estoy creando en este momento. Lo voy a poner. Esto va a ser análisis de consistencia. Ya le vamos a dar ese nombre. Análisis de consistencia. Práctica, análisis de consistencia. Fecha de entrega. Entonces estamos quedando para lo que sería el miércoles 28 de noviembre, ¿ya? Hasta la hora de clase. Entonces nuestra clase es, vamos a confirmar, nuestra clase, antes de la clase tendría que ser, ¿no? Tenemos 18:45. Entonces, hasta 18:45, por favor, vamos a entregar, ¿ya? Inge, disculpe, ¿así a mano hay que hacerlo o podemos graficarlo en el Excel? Pueden también graficarlo en el Excel, ¿ya? Como gusten, ¿ya? Si alguien quiere hacerlo a mano, también, ¿ya? Y si queremos hacerlo en Excel, también. El objetivo, más allá de presentarme, el objetivo es que ustedes practiquen, ¿ya? Que vean todo el proceso, entonces de eso trataría. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta más, por favor? Muy bien, les agradezco por su atención. Tengan una linda noche. Nos estamos viendo la próxima clase. Muy buenas noches. Buenas noches, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Muy buenas noches.